Muy buenas tardes con todas y todos. Gracias por estar aquí una vez más en uno de nuestros conversatorios, charlas conversatorios dentro de la serie La 21 Talks. Soy María Sara Gijón. Estamos acá en la sede nacional de La 21 y hoy vamos a conversar sobre un tema súper interesante. ¿Cuál es el tema? Bueno, el TLC con China. Lo hemos firmado y ya está en vigencia. Y es muy importante que se abren una serie de oportunidades para todas y todos. Hoy la conversación con Juan Martín Salvador justamente va a ser sobre cuáles son las oportunidades para los emprendedores ecuatorianos a propósito o a través de este importante acuerdo comercial que tenemos con uno de los grandes países del mundo que importa muchísimos productos del Ecuador y de toda la región y que obviamente es un líder mundial en el ámbito del comercio. Así que sin más, mi querido Juan Martín, bienvenido. Muchas gracias, María Sara. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Aplausos, aplausos. Soy Juan Martín Salvador y bueno, vamos a hablar de este tema de TLC con China y oportunidades de negocio. Voy a hablar de esto porque yo hace algunos años importo desde Asia, entonces creo que el TLC con China ha abierto oportunidades a microempresarios y a emprendedores para que podamos tener mucha más forma de empezar nuevos negocios, de expandir nuestros negocios, de expandir nuestros inventarios y crear empleos también. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, te cuento que yo justamente conozco algunos amigos míos que empezaron con esto de hacer negocios con China cuando nadie hacía negocios con China. Cuando parecía que la China era justamente del otro lado del planeta y se lo veía como algo lejano, como algo casi imposible. Además se le veía como un país y un mercado muy difícil. Un mercado probablemente complejo, un mercado que no lo conocíamos, pero esos fueron bien machos, ¿verdad? Y simplemente se fueron allá, empezaron a conocer un poco el mercado, empezaron a visitar inclusive aquellas ciudades que se estaban recién creando. Esto estoy hablando hace más o menos 20 años. Esas ciudades que se crearon de cero, ¿no? Ustedes saben que algunas ciudades en China no existían, de hecho, y de pronto ya no solo tenían 10.000 habitantes, sino 10 millones de habitantes, así de la nada. Entonces, claro, estamos hablando de un país, de un mercado, de una cultura milenaria, además, que para los ecuatorianos y para los latinoamericanos es casi como un misterio. Sin embargo, hoy por hoy tenemos un TLC firmado con China, un TLC que se firmó durante el gobierno de Guillermo Lazo y que empezó a ya regir completamente desde este año. Sí, desde el año anterior. Desde el año anterior, de hecho. Pero ya, digamos, como año fiscal, ya el 2024. Ahora, el tema es, tú sabes que ha habido muchas, llamémoslo así, miradas contrapuestas. Ha habido muchos grupos sociales que inclusive se opusieron a la firma de este TLC. Claro. Otros que todavía tienen sus resquemores, se dice, bueno, no sé cómo decir, pero tienen sus opiniones encontradas. ¿Qué nos puedes decir tú ya sobre el TLC como tal? ¿Cuáles son esas oportunidades específicas para importadores y exportadores ecuatorianos? ¿Y cómo le ves tú, siendo un empresario? A ver, creo que desde mi experiencia, justamente creo que nunca ha sido más fácil hacer negocios con China. La tecnología nos ha ayudado un montón. Yo la verdad es que admiro a los empresarios que hace 20, 30 años empezaron a hacer negocios con China. Primero porque era un mercado en desarrollo, una industria en desarrollo y también la calidad no era tan buena. Toda industria tiene su tiempo de maduración. Por ejemplo, los autos coreanos, en su momento la gente desconfiaba acá en Ecuador. La gente decía, no, es que ese auto es coreano, un Hyundai, no te compres, un Kia, no te compres, es coreano. Y obviamente las industrias tienen su tiempo de maduración y ahora confiamos ciegamente en un carro coreano. Y yo creo que lo mismo va a pasar con los carros chinos. Entonces digo, ¿por qué es más fácil ahora? Porque incluso hasta el idioma se ha vuelto una barrera que cada vez menos existe. Ya no es barrera, más ya no es barrera porque, por ejemplo, cuando uno está en China, uno tranquilamente puede traducir en tiempo real mediante aplicaciones las conversaciones. Y también uno puede contactarse en este momento con una persona en China, con un proveedor en China. Ahora, hablando del TLC, es un tema controversial. Siempre los TLC son temas controversiales porque la gente teme
que se destruya la industria nacional. Y es por esto que cuando se firma un TLC no es que se abre por completo el comercio, sino que se abre gradualmente. Hay, hay productos que se han desgrabado por completo, como celulares, tecnología, motos, ese tipo de cosas que en Ecuador no se produce, por lo tanto no tendría sentido proteger. Entonces, hay otros productos como los autos que sí se van a desgravar gradualmente en un periodo de 15 años más o menos. Es lo mismo que pasó con el acuerdo con la Unión Europea. Ahora, ¿por qué no tenemos que tenerle miedo a los TLCs? Justamente China es el principal socio comercial de Chile, de Perú, de Colombia. De hecho, solamente Ecuador tiene como primer socio comercial a Estados Unidos. China ha desplazado a Estados Unidos como primer socio comercial en Latinoamérica. Y Importante. entonces, siempre, es lo que yo siempre digo, ¿por qué siempre nosotros, muchas veces la dolarización sirve como una excusa para sobreproteger a la industria? Entonces, sí hay que protegerla inteligentemente, pero si bajo esa misma lógica, justamente Colombia, Perú y Chile son los que ingresan más dólares, teniendo TLCs con casi todos los países, ingresan más dólares que Ecuador y no están dolarizados. Entonces es una paradoja, ¿no? Entonces yo diría que el TLC es una oportunidad. Siempre hay que verlo y sobre todo es como una herramienta política que se utiliza. Me acuerdo que hubo grupos contrarios al presidente Lazo que empezaron a decir que se iba a importar basura de China. Esto no tiene sentido porque, o sea, no tendría sentido gastar dinero en un flete marítimo internacional para importar basura. Y segundo, que uno no va a importar algo que aquí no va a haber quien lo compre. Entonces, cuando uno ya se puso a leer bien el tratado, esto era falso. Hubieron muchos mitos y hay muchos mitos siempre, y entonces hay que tomarlo inteligentemente. Me encanta lo que dices. Entonces, la primera recomendación que les hago a todos los que nos están escuchando y mirando, leamos el TLC. No lo tengamos temor. Es como la inteligencia artificial de la cual hemos hablado en otros conversatorios dentro de esta misma serie. Claro, la gente le tiene miedo a la inteligencia artificial porque no sabe lo que es, porque no sabe utilizarla, porque no tiene los conocimientos para hacer que esa inteligencia artificial, que no es más que una herramienta, se convierta en tu aliado. Lo mismo pasa con el TLC, con China y con cualquiera otro de los países. Costa Rica, Corea, Canadá, etcétera, todos estos que están. La Unión Europea. Bueno, de la Unión Europea ya tiene 10 años. Así ¿no? es. Y ya se ha visto cuáles son los beneficios. Claro que también ahí hay algunos temas muy interesantes que lo hemos conversado en un par de conversatorios. Así como hay oportunidades, también nos pone reglas, nos exige mejorar. Y yo creo que esa sería otra de las preguntas que te hago. Un TLC con China exige que los empresarios ecuatorianos tengan mayores niveles de exigencia. Por ejemplo, lo que pasa con Europa, que tienes que mejorar los niveles, por ejemplo, de la cadena productiva. Tienes que tener... Incluso sociales, ¿no? Exacto, comercio justo, etcétera. Y una cosa, recordemos, y ahí cuéntame cuál es tu mirada, pero tú sabes que de China siempre se ha dicho, es que los chinos no tienen normativa ambiental. Es que los chinos no tienen normativa laboral. Entonces, en realidad, ellos abusan, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hoy por hoy los chinos también se están poniendo al mismo nivel de Europa y están ahora empezando con fuerza a elevar también ellos sus niveles de exigencias locales y seguramente también para los de acá. Entonces, cuéntanos un poco. A ver, lo que me gusta de China es que tienen una visión a largo plazo. Entonces, ellos siempre piensan en la gradualidad. Nunca toman una decisión basada en 4 años o en 5 años, sino que ellos toman decisiones basadas en 50 años, 20 años. Entonces, sí, es verdad que en su momento ellos no tenían mucha regulación, pero precisamente esa falta de regulación fue lo que, bien o mal, les permitió crecer. Ahora ya tienen una clase media consolidada y ahora ya exigen. La clase media también es más consciente y exige también cosas que estándares de producción. Yo tuve la oportunidad de vivir en China, estudié en China, y yo me acuerdo que yo cuando iba a un restaurante yo veía el camarón ecuatoriano como símbolo de lujo. Estatus. Y te decían ahí, esto es camarón ecuatoriano, y tú dices como, wow, o sea, estoy comiendo el camarón ecuatoriano. O las parejas, cuando se casan, las parejas ricas, dicen, por si acaso en mi boda van a haber rosas ecuatorianas. Entonces, esto exige también que nosotros mejoremos, y no solamente mejoremos, sino que mantengamos la calidad. Y los productos que nosotros producimos también tienen competencia.
por Claro. ejemplo, en el sudeste asiático, África. En Colombia mismo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que nos obliga a esto? Que primero a abrirnos mercado. Que creo que ahí también aprovecho para decirles que este año no hubo un crecimiento, y también hay que considerar la crisis que vivimos. Este año no hubo un crecimiento en el volumen del comercio, pero yo creo que por eso también tenemos que no solamente enfocarnos en importar. Esta charla yo sí quería enfocarla en importar para los emprendedores, pero también podemos exportar y tenemos mucho por exportar ahí. Justamente, mira, nuevamente, a veces me gusta tomar ejemplos de la vida real y cercanos a mí. Yo daba clases en la Universidad Andina Simón Bolívar el año 2012 y la materia era sistemas jurídicos comparados. Imagínate, era un tema exclusivamente jurídico. Y a los estudiantes, que eran como 30, les dividí en grupos y cada uno de ellos tenía que hacer una presentación sobre distintos sistemas jurídicos. Entonces vimos el sistema jurídico propio nuestro, que es el continental, de derecho civil, después vimos el derecho anglosajón, después vimos el derecho japonés, después vimos el derecho islámico y finalmente vimos el derecho chino. Quedaron tan fascinados algunos de estos estudiantes sobre el derecho chino y cómo funciona, que es justo lo que dices tú, la planificación, ellos ven las cosas a 50 y 100 años, ¿no? Porque obviamente son una cultura milenaria. Pero uno de estos estudiantes, con otros colegas, se puso un startup, como dicen aquí, ¿no es cierto? O sea, una empresa pequeñita que empezó de cero. Y eso es lo que hacen, venden esta producción que, ya iba a decir ayahuasca, pero no es ayahuasca, es guayusa, es la guayusa. Oye, y ahora están exportando a como 20 países y les va súper bien. Mira, del 2012, ellos creo que empezaron esto en 2014, tienen 10 años y están exportando también a la China. Y fue justamente esto, el entender cómo funciona un sistema normativo, les abrió a ellos la mente y el ya no tenerle miedo a la China. Así es. Entonces yo creo que una de las invitaciones que les hacemos aquí es a que se eduquen, a que investiguen. Miren ahora, como dices tú, con la tecnología uno entra al Google o a cualquier otro buscador y empieza y hace las preguntas, o aprovechando la inteligencia artificial, utilizas el chat GPT y le haces las preguntas precisas y ellos te mandan la información y después tú puedes ir ya a las siguientes páginas para ir investigando en, digamos, mayor nivel de detalle, ¿no? Pero aprovechemos la tecnología. Sí, y también entender la cultura de ellos. Y esto yo aprovecho esto para conversarles de cómo es la cultura cuando uno va a negociar con ellos. Bueno, entonces digamos que ustedes son emprendedores y quieren importar de China, están interesados en importar de China. La verdad es que aquí donde yo les recomiendo, hay dos ciudades principales. Hay Guangdong, que es más conocido como la Feria de Cantón, donde es una feria gigante, o sea, son ferias que nosotros como ecuatorianos, como latinos, nunca nos vamos a imaginar porque son ciudades gigantescas. Y hay una ciudad que se llama Yiwu. Todas estas ciudades son ciudades mayoristas. Yo tuve la oportunidad de estar en Yiwu, que es donde yo empecé a buscar mis proveedores. Es una ciudad para decirles que existe una sección de, por ejemplo, juguetes, otra sección de cocina, bicicletas, cosas así. Pero para que ustedes tengan una idea, son más o menos como 11 secciones, pero cada sección es del tamaño de 2 Kicentros shoppings. O sea, es una ciudad, literalmente es una... Sí, gigantesco. O sea, es una ciudad dedicada a eso. Entonces, en esa ciudad ustedes caminan, se tienen que ir unos 3, 4 días ahí, caminan y caminan y caminan, y ustedes lo que tienen que ver es un proveedor que se adecue a sus necesidades. Entonces, ahí es donde ahí sí les tengo que recomendar que siempre tengan cuidado porque en todo comercio, y eso no tiene nada, que yo he aprendido esto, que no tiene nada que ver con la nacionalidad. Todas las nacionalidades nos pueden estafar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo una vez estaba buscando un proveedor para que me fabriquen una marca. Esa es otra ventaja de China y de Asia y de todo el mundo, de hecho. Ustedes pueden hacer su propia marca. Se llama ODM. ¿Esa es tu marca? No, ODM es el sistema en el que uno hace su propia marca. Me estaba emocionando. Sí. OIM. Bueno, es una marca que todavía no está registrada, o sea, está en procesos de... Ya nos contaron. Ajá, ya les conté. Pero bueno, eso es de Corea, de hecho, pues no de China. Entonces, justamente yo digo, ¿ustedes son los dueños de la fábrica? Sí, nosotros te fabricamos, etc.
Y de ahí yo les digo, ya, entonces, ¿cuándo puedo conocer su fábrica? Siempre hagan eso. Visiten la fábrica de sus proveedores. Si es que pueden, o contraten a ecuatorianos que viven allá, empresas ecuatorianas que trabajan acá, que visiten las fábricas. Entonces me dicen, no, es que mira, lo que pasa es que ahorita la fábrica está en remodelación, que no sé qué, y yo digo, bueno, qué raro. La cosa es que voy, consigo otra fábrica y les digo, ya, ahora sí puedo conocer su fábrica. Claro, encantado, ven, de una me mostraron todo. Y cuando yo veo un producto, digo, ¿ese producto no es de esta marca? Y me dicen, sí. ¿Tú le fabricas a esa marca? Sí. Entonces, ellos no eran los fabricantes, ellos eran una marca fabricada en esa fábrica. Y me querían hacer creer a mí que ellos eran la fábrica. Entonces, si yo hacía con ellos, me iban a cobrar lo que les cobraba la fábrica más lo que ellos querían cobrar. Claro. Siempre tienen ese riesgo. Ahora, siempre busquen un proveedor de cosas que no existan mucho aquí. Hagan estudios de mercado. Si ustedes van a importar algo, les digo un caso específico. Yo empecé tengo una papelería en línea y yo antes de importar, yo me pasé por el centro histórico, por todo lado, viendo qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Incluso en tiendas de los shoppings y todo. Y dije, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que no hay. ¿Qué es lo que no hay, por ejemplo? ¿O qué es lo que no había y que tú... Más que algo en específico, porque hay todo, pero es la calidad. Okay. Algo que te diferencie. Yeah. Porque, eso sí, tenemos que quitarnos de la cabeza que China es cosas de mala calidad. China hay todo. De hecho, y en China mismo, los chinos mismos consumen, tienen la capacidad de elegir productos baratos. Cuando tú vives en China puedes conseguir una cocina una olla en $10, o una olla eléctrica en $10, y también puedes conseguir la de $100. Entonces, hay de todo. Siempre elijan lo que ustedes quieran, pero traten de que sea una calidad mayor. Va a costar un poco más. Mejor calidad. Va a costar un poco más, es verdad, pero no es mucha la diferencia. Tal vez cueste 50 centavos más, $1 más, que obviamente en cantidades grandes ya se van a hacer tal vez $5,000 más, etc. Pero en cambio se va a vender más rápido. Entonces, eso es lo que yo les recomendaría. De ahí otra cosa que les podría recomendar es la cultura. Miren, los chinos son una cultura súper rara, súper interesante, muy compleja. Exótica para nosotros. Exótica para nosotros, exactamente. No para él. Sí. Entonces, seguramente nosotros somos los exóticos. Así es. Siempre respeten las jerarquías. Todos aquí, la mayoría, todos somos jóvenes. Por más que sean sus proveedores, ustedes sean sus clientes, yo, por ejemplo, siempre le digo, señor Kim, ¿cómo está? Entonces, ¿por qué? Porque ellos sienten que les gusta ese respeto. Mr. Kim, ajá. Entonces, siempre les gusta mantener ese respeto. Otra cosa, cuando hay algún conflicto, manéjenlo de una manera muy tranquila. A ellos no les gusta mucho el conflicto. Van a haber conflictos eventualmente, pero lo que para nosotros nos parece un conflicto o una falta de respeto, para ellos no es. No se tomen las cosas personales. Por ejemplo, a ver, danos un ejemplo. Por ejemplo, resulta que tú le pediste primero una importación, una producción, pero llegó otro y le hizo primero a él. Pero es porque ellos a veces, es una cultura que se basa en la confianza, y eso ustedes tienen que entender, que es construir una relación con su proveedor o con su cliente, si es que exportan allá. No es que uno va a comprar y ya, o sea, obviamente sí, ellos están felices de venderte, pero siempre eso son una cultura que respeta mucho la confianza. Entonces, hay clientes que ellos valoran más que a uno, y eventualmente a ti te valorarán, si es que les pagas bien y todo eso. Pero no es nada personal si es que eso lo hace. Entonces, o cuando uno les da un presente, por ejemplo un regalo, ellos probablemente se muestren desinteresados. A mí me pasó una vez. Yo llevé presentes para regalar a la gente que iba conociendo, llevé cosas de Ecuador. Yo dije creo que le valió, o sea, yo dije, fue como no haberle dado nada. Pero de ganitas llevé. Sí, exacto. Y resulta que para esa persona había sido súper importante, solo que te lo demuestran de otras maneras. Entonces después de un rato me dice, mira, un año después me manda una foto, me dice, mira, sigo usando esto, me encantó, qué lindo detalle. Yo creí que le había valido, pero no, en realidad ellos son así. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando uno da un regalo en China, es de mala educación abrirlo ese momento. Y si es que está abierto, no van a mostrar mucho interés porque es como que ellos como que te quieren hacer creer que hasta ahí está bien y listo. Pero no es que no les gustó, sino que es su cultura. No lo abran porque es de mala educación, como que tú les comprometes a decir como,
como que se sienten comprometidos. Entonces, como que te están comprometiendo a ti a ver si es que te gustó o no. En cambio, aquí es muy común que tú lo tienes que abrir y decir, ay, qué lindo, me encantó. Allá no. Entonces, Aunque no te guste el así regalo, te es. toca hacer el show. Entonces, siempre eso son cosas a tomar en cuenta, es muy interesante. Y, y eso es lo que más me gusta de la cultura de allá. Es una cultura muy interesante, muy compleja, pero son personas que realmente súper hospitalarias. Yo diría que uno de los países donde mejor me han recibido, la gente más cálida que he conocido ha sido la China. En China me han recibido muy bien, la gente es muy hospitalaria, es realmente muy amigable con los extranjeros, les encantan los extranjeros. Yo diría que es el único país en Asia que les encanta a los extranjeros. Y es curioso si consideras su historia, porque es un país que ha sido muy ultrajado por potencias extranjeras, Occidente. por Occidente, por Francia, por Reino Unido. Son países que a ellos les explotaron mucho. Los franceses incluso quemaron sus palacios en alguna invasión en 1900 por ahí. Entonces, aún así ellos no tienen ningún resentimiento contra Occidente, al contrario, les llama mucho la atención, te van a recibir con los brazos abiertos. Son cultura milenaria. Así es. Como cultura milenaria que son, imagínense, 5.000, 7.000 años, ellos han vivido todo tipo de guerras, todo tipo de invasiones, entonces creo que por eso ellos tienen claro que así somos los seres humanos, ¿no? Entonces no se lo toman personalmente, Así que es un es. poco lo que dices tú, no hay que tomarse personalmente las cosas. Un tema en cuanto al idioma. Tú mencionaste que obviamente uno puede interactuar con los clientes o los proveedores chinos, eh, ya sea en inglés, porque ellos también ya hablan algunos de ellos inglés, o si no, utilizando las apps. ¿Cómo funciona eso? A ver, eso sí les tenía que contar. En China está, no prohibido, está eh, restringido el acceso a WhatsApp, Facebook, Instagram, todo lo que sea occidental. Entonces, no es prohibido, ¿por qué? Porque si te ven usando eso no te van a meter preso, pero está restringido, o sea, si te conectas no te va a funcionar. Entonces tienes que contratar un VPN, que es, o sea, es para que tú cambies tu locación como que estuvieras en otro país del mundo. Tienes que pagar, depende de las que tú elijas, pagas por eso y ahí te conectas y chateas normalmente. Pero hay una aplicación que se llama WeChat, que ellos tienen, eso sí, si van a China tienen que obligatoriamente descargarse esa aplicación. El Porque WeChat. el WeChat, ajá, es una aplicación que utilizan para pagar, utilizan para todo. Entonces con eso chateas, con eso subes fotos, es tu Instagram, tu Facebook, tu Apple Wallet, todo. Todo en uno. Así es. Entonces, con eso te ayudan es como todo en uno y así mismo tú también puedes pagar y todo, etcétera. Entonces, hay un problema ya, casi nadie habla inglés. En las ciudades comerciales es más fácil encontrar gente que habla inglés, eso sí. Pero siempre contraten un broker o un agente de exportaciones, de importaciones, y esa persona les va a decir, les va a acompañar durante su trayecto y va a hablar les va a interpretar lo que estén hablando con los proveedores. Casi nadie habla inglés, excepto en las ciudades comerciales, que es probable encontrar un poco más. En esas ciudades yo sí me sorprendí porque como hay tanto comercio, así como nosotros decimos hay que aprender chino o el chino es el idioma del futuro, ellos dicen el español es el idioma del futuro, porque saben que nosotros somos, los hispanohablantes somos, si no me equivoco, más de 400 millones de habitantes. Somos un mercado gigante. Entonces saben que somos China, México, España, toda Sudamérica, bueno, un montón de posibles compradores. Entonces a ellos les gusta mucho aprender español. Y van a encontrar gente que habla español, sí, pero va a ser más complejo. Entonces, siempre contraten gente, pero también tengan cuidado, siempre que sea una empresa de confianza o referido. Si es que alguno está interesado, yo les puedo pasar un contacto después. ¿Por qué? Porque hay intérpretes que se ponen a las afueras de las ferias, ofrecen sus servicios, pero en realidad están coludidos con los vendedores y les dicen, ya verás, yo le hago que te compre a ti, le digo que tú eres el mejor de algo, pero me das un porcentaje. Entonces, es por eso que es mejor contratar. Son intermediarios en realidad. No son solo intérpretes, son verdaderos intermediarios. Entonces ellos también ganan así. Entonces, eso también hay que tener cuidado. Hay intérpretes que son solo intérpretes, no les interesa hacer eso. Y eso, entonces, eso es otra cosa a tomar en cuenta. Y nosotros como Ecuador, ¿tenemos una ventaja comparativa con otros países por la dolarización o no? Esa sería una Por pregunta. supuesto, yo creo que sí, porque para importar, claro.
porque, a ver, el yuan chino está en una cotización estable. El gobierno chino hace maniobras macroeconómicas para mantener estable el yuan siempre. Entonces siempre está en 7 yuanes un dólar. Entonces esto hace que China sea un país realmente barato. Y si uno tiene dólares es mucho más barato. Esto no significa que para los colombianos no sea barato, los peruanos no sea barato, sino que para nosotros también a veces es mucho más ventajoso. Por eso es mejor cuando uno pida cotizaciones, pídanlas en yuanes, porque es probable que, es muy probable que el yuan se devalúe un poco, y ustedes aprovechen ese porcentaje y ganen más, o sea, más barato para ustedes. Entonces, sí es una ventaja. Ahora, hablando del mercado ecuatoriano, porque si tú vas a importar de China, finalmente lo vas a vender en el mercado ecuatoriano. ¿Cuál es el apetito del mercado ecuatoriano para productos chinos? No hablemos de los autos, que ya sabemos que les va muy bien. Hay como 37 marcas de autos chinos solo en el Ecuador. Es una locura. O sea, uno ya se aprende Hyundai, Kia, ya sabe cuáles son los franceses, los alemanes, pero de los chinos yo ya no me sé las marcas. Sí, millones, hay un montón. Impresionante. Pero para otro tipo de productos, ¿hay apetito en el Ecuador? Esa es la pregunta. En realidad, yo diría que cuando uno compra algo, nadie dice, ¿estará hecho en China? Porque de ley está hecho en China. Muy probable que esté hecho en China, ¿no? Entonces, depende de cómo lo vendan ustedes. Por eso yo les digo, elijan cosas de calidad, porque la gente va a preferir la calidad que la procedencia. O sea, al final uno no le va a importar de dónde es, porque en este punto ya no es como para decir, no, es que está hecho en China, no voy a comprar, porque si dices eso no compras absolutamente nada. Incluso lo que te pides por Amazon, lo que te vas a comprar en Macy's, en Estados Unidos, todo va a estar hecho en China. Entonces, a eso me refiero con que ustedes pueden jugar con su marca. Hay productos que ustedes pueden hacer, crear su propia marca, le ponen el logo a sus productos y ya. Por ejemplo, la tienda Miniso, que ustedes deben conocer, todos conocen en el Quicentro, etc. Eso es una tienda que supo venderse bien porque lo venden como si fuera productos de Japón, pero son hechos en China. Pero te venden el concepto. Todo depende de ti, cómo lo vendas. Concepto japonés, coreano, así por ahí, es. ¿no? Porque la gente asocia que lo japonés es de más alta calidad, etcétera, pero aún así está hecho en China. Entonces, aprendan a, no importen por importar, no vendan por vender, den concepto a su marca siempre. Siempre agréguenle algo, denle esto, y esto ya contraten un diseñador gráfico o si ustedes saben hacerlo, háganlo, pero no escatimen gastos en el diseño inicial. Siempre todo entra por los ojos. Entonces, por eso les digo, contraten cosas de calidad, compren cosas de calidad, porque se ve la calidad, uno no puede, uno sabe cuando algo es de calidad. Ah, se nota le gusta. Bueno, y entonces, según tú, ¿fue beneficioso firmar el TLC con China? ¿Va a ser beneficioso en los próximos 10, 20, 30 años? Es completamente beneficioso y más que nada es inevitable. Yo creo que ahorita no sé si ustedes vieron el megapuerto que construyó China en Perú. Es un puerto que está ubicado en la ciudad de Chancay. Hay rumores que se nos ofreció a nosotros construirlo, pero bueno, más allá de eso, es tema de otra charla. Pero más allá de eso, es una gran oportunidad para exportar y para importar también. China es solo para que ustedes tengan una idea, cuando Uruguay vendió una vez toda su producción de leche, o sea, toda su producción de leche exportable a solamente una provincia de China. Porque una ciudad de China, por decirles Beijing es una ciudad, si consideras todas las afueras de Beijing, son 30 millones de habitantes. Ecuador tiene 18 millones, 17 millones más o menos. Entonces, imagínense, solo una ciudad es más que un país en Latinoamérica o igual que un país en Latinoamérica. Entonces, esa es la ventaja de China. El TLC está hecho para exportar, no para importar, pero también obviamente el comercio siempre es de doble vía, o sea, tú me das y ¿qué te doy yo? Y así. Entonces, saquemos del jugo, aprovechemos, importemos, pero también enfoquémonos en exportar si es que podemos. Si es que ustedes tienen plantaciones, si es que ustedes tienen productos para exportar, todo lo que sea agrícola, les encanta las frutas allá, las frutas son caras, las frutas sí son caras allá, y van a tener una ventaja. Entonces, sí es ventajoso y es inevitable. China nos guste o no, como yo digo, esto ya es un dato. O sea, no importa la opinión que tengamos, escuchamos pero no juzgamos.
Pero China es el futuro, o sea, China es más Esto que ya es país, el el presente, presente, exacto. ya es el presente. Entonces son un mercado gigantesco y la verdad es que nosotros podemos aprovecharlo muy bien. Mencionaste algo muy interesante, este puerto del Perú. Perú es miembro de la Comunidad Andina de Naciones. De hecho, la Secretaría General de la CAN queda en Lima. Y son varios países, de hecho 5 países, que son parte del Parlamento Andino, que es una de las instancias más interesantes de la Comunidad Andina de Naciones. Con el elemento adicional de que a pesar de que no es un miembro pleno de la Comunidad Andina de Naciones Chile, Chile sí es un miembro pleno del Parlamento Andino. Entonces, pensando en más grande, no solamente del mercado ecuatoriano, que es realmente pequeño, comparando si estamos hablando de toda la Comunidad Andina de Naciones y le sumamos a Chile, teniendo este puerto en el Perú, ¿cómo ves tú el tipo de cosas que se pueden impulsar desde el Parlamento Andino? El Parlamento Andino, para aquellos que no conozcan bien esta institución, es una instancia justamente legislativa, pero no solo, dentro de la Comunidad Andina de Naciones. Y tiene 3 temas fundamentales. Uno es la armonización normativa, ¿no es cierto? Es el número 1. 2 es todo lo que tiene que ver con cooperación internacional. Y 3, el tema de fiscalizar a las otras instancias de la Comunidad Andina de Naciones. En ese sentido, ¿cómo ves tú el tema de fortalecer el comercio intra miembros de la Comunidad Andina y desde la Comunidad Andina hacia otras regiones del mundo como la China, desde justamente una adecuada armonización y tener, no sé, pues bases para todos los países, de manera que sea más fácil para todos los países de la comunidad andina exportar, importar y además, como te digo, intrarregión y desde nuestra región hacia afuera. A ver, justamente la comunidad andina ha hecho un trabajo, a mi parecer, realmente favorable en favor del comercio y de la integración. Por darles un ejemplo concreto que todos podemos palpar, es el roaming que está libre en toda la comunidad andina. Si ustedes hoy toman un vuelo a La Paz, a Lima, a Bogotá, no tienen que contratar roaming, simplemente activan el roaming, no les va a costar un solo centavo y es como que estuvieran con su celular en Ecuador. Y así van a estar en Colombia, en Perú, en Bolivia. Otra cosa de la armonización normativa es que, por ejemplo, cuando uno importa productos sanitarios o productos de consumo humano, mejor dicho, la Comunidad Andina de Naciones sacó un reglamento en el 2021, justamente en el contexto de la pandemia, para que se regularice todo lo que se necesita para importar productos de consumo humano, sobre todo relacionados con la higiene. Les digo esto porque yo importé de Corea productos para el cuidado de la piel y uno necesita, con todo lo que es consumo humano, necesita una notificación sanitaria obligatoria que te da el ARTSA. Y esa normativa, cuando tú la sacas, es interesante porque tiene el sello de la comunidad andina. ¿Por qué tiene el sello de la comunidad andina? Porque esas esas normativas fueron hechas no solamente por nosotros, sino por este actor intragubernamental que es la comunidad andina. Desde el Parlamento andino se logró estandarizar esto. ¿Y qué significa esto? Que como yo ya tengo mi notificación sanitaria aquí, si es que el proveedor me lo permite, o sea, si es que el dueño de la marca me lo permite, yo puedo ir a Colombia y en 2x3 sacar la misma notificación en Colombia. Puedo ir a Perú y igual, hacerlo en Perú y en Bolivia igual. ¿Qué significa esto? Que como ya están conectados el ARTSA de Ecuador, el instituto en Colombia, el instituto en Perú y el instituto en Bolivia, se comparte información inmediatamente. Y es el mismo proceso en Ecuador que en Bolivia y en Perú y en todos los países de la comunidad andina, gracias al Parlamento andino y a sus decisiones. Ahí está la ventaja y la oportunidad del Parlamento andino, que es lo que se podría hacer y podemos hacer como parlamentarios andinos. Exactamente. Y eso es algo que se puede hacer en muchos más productos, muchos más bienes y servicios. Así es. Y otro tema que es importante, bueno, eso hablaremos en otro momento, pero no es solamente el flujo de capitales o el flujo de bienes y servicios, sino también el flujo de personas, que yo creo que es algo en donde tenemos que seguir trabajando para ir fortaleciendo el hecho de que si, por ejemplo, tú eres un ingeniero industrial en el Ecuador, puedas perfectamente practicar tu profesión en otra parte. Entonces, esos son algunos de los temas que seguiremos hablando en otra oportunidad. Pero
es eso, ¿no? El comercio básicamente es flujo de bienes, de servicios, de capitales y en un segundo momento también de personas, aun cuando eso no es comercio propiamente, pero eso fortalece el comercio, ¿no? Así es. Y la OMC, que obviamente es la Organización Mundial de Comercio, obviamente busca también que no haya estas cortapisas al comercio mundial. Entonces, son estos temas de los que podemos seguir hablando en otro momento. ¿Tienes algún tema final con el cual pudiéramos cerrar esta conversación que nos quisieras contar? A ver, yo como un consejo más para emprendedores, yo entiendo que aquí a algunos tal vez les interesa emprender o algo. Eh, nunca, siempre analicen sus ingresos en porcentajes. Siempre un profesor me acuerdo que nos decía, tú te haces rico en porcentaje, no cuentes los centavos, porque puede que ganes un centavo, pero si ese centavo representa el 100% de tu inversión, pues estás del otro lado, estás sacando de la cancha. Entonces, justamente yo quería mostrarles un ejemplo muy rápido que es de un indicador financiero, un ratio financiero, que es súper simple y ustedes lo tienen que tomar en cuenta. Entonces les voy a enseñar qué es el ROI. En inglés significa Return on Investment, que es básicamente el retorno de la inversión, cuánto les generó una inversión. Entonces, simplemente, digamos que ustedes invirtieron $100,000 en su importación de China. Digamos que ustedes venden todo y les quedó, ingresaron $120,000. Entonces, si yo tengo $120,000 menos 100,000 que invertí, dividido para los 100,000 que invertí, que sería 20 dividido para 100, es igual al 20% del retorno a la inversión. Esto ustedes lo pueden hacer súper simple con todos sus emprendimientos. ¿Qué significa esto? Que si es que su proyecto les genera un 20%, un 30%, ya están ganando. Entonces no importa cuánta plata estén generando. ¿Por qué es importante hablar en porcentajes? Las tasas de interés siempre están en porcentajes. Si es que ustedes están generando un 30% y la tasa de interés es 16% y ustedes sacaron un préstamo, están ganando. Ahora, yo quería, no sé cuántos de aquí han oído esa famosa frase de los empresarios, y etcétera, que dicen, trabaja con dinero ajeno. ¿Que es mejor trabajar con dinero ajeno o dinero prestado? Parece una frase un poco extraña, un poco trillada, pero se refiere básicamente a esto. ¿Qué tal si de estos $100,000, estos $100,000 me van a generar un 20% de ingreso? Ahora, pero ¿qué tal si yo solamente invierto 40,000 de mi dinero y pido prestado al banco $60,000? Entonces, con mi capital propio invertí 40,000 y pedí prestado 60,000. $60,000. Entonces, obviamente el préstamo siempre tiene un costo, que es el interés que tenemos que pagar al banco. Digamos que yo tengo que pagar al banco, digamos, porque las tasas de interés son más altas, pero para hacerlo más rápido, un 10%. Entonces, un 10% de 60,000 son $6,000. Y como como yo voy a ganar $20,000, le resto los $20,000, $20,000 de ganancia, le resto los 6,000. Y ahora sí ya voy a hacerlo en números más fáciles para que sea más entendible. Me quedarían 14,000. 14,000 de ingresos brutos. Si es que esto yo lo divido para los 40,000, mi rendimiento pasó del 20% al 35%. Si tuviéramos más tiempo lo podríamos hacer los cálculos, pero básicamente es esto. Cuando ustedes piden prestada plata al banco, su rendimiento aumenta, porque ustedes sacaron plata de la nada y esa plata les generó más dinero. Entonces, si yo pongo mi capital, $100,000 a trabajar, gano 20%. Pero si yo pido prestado al banco, incluso después de pagarle, gano 35%. Eso se llama apalancamiento. No le tengan miedo a los préstamos, no le tengan miedo a endeudarse, solamente endeúdese inteligentemente. Muchas gracias. Eso básicamente.
Gracias, Juan Martín. Creo que tenemos que tener de asesor financiero. Eso está clarísimo. Además, estás haciendo una maestría en eso, ¿no? Sí, estoy haciendo una maestría en finanzas. Perfecto. Entonces, bueno, miren ustedes lo importante que es estudiar. Lo importante es que es especializarse en temas que van a fortalecer nuestras capacidades para lo que nosotros decidamos hacer. Si vamos a ser emprendedores, no podemos llegar así solo con buenas ideas sin saber cómo manejar el tema financiero. Yo te cuento de varios casos, conozco de varios casos de gente que es brillante, que es excelente en ventas. Esos te venden hasta la mamá. ¿Ya? Sí, eso les he dicho, ¿no? Sí. Te venden hasta la mamá. Ya. Hay gente que realmente es buena vendiendo, pero si no manejas el tema financiero, Así es. puedes vender lo que sea, terminas quebrando. O terminas endeudado más de la cuenta, o terminas no dándote cuenta que tu retorno en inversión no es eficiente, que no te permite cubrir los costos, etcétera, etcétera. Entonces, conocer de estos temas, y si no conoces, asesórate bien. En algún momento a uno de mis clientes, como abogada, a uno de mis clientes justamente yo le dije, mira, hay dos personas que son claves en tu empresa, el abogado y el financiero. El contador, el El financiero. contador o el experto en temas financieros y el abogado. Si no tienes buenos abogados y buenos financieros, te va a ir mal. Así es. Siempre Ya en tomen el tema cuenta. de ventas, colocación del producto, todo ese tema, ese es tu expertise, porque eso es lo tuyo. Pero si quieres ser barato en abogados y en expertos financieros, te va a ir mal. Entonces, esa es otra recomendación. Si van a emprender, no sean baratos con el abogado que les va a ayudar a armar la empresa o a todo el tema. Por ejemplo, otro tema que es clave. Si tú vas a tener personal, tienes que saber cómo manejar el talento humano. Y tienes que saber cómo hacer los contratos con tu personal. Si no, después también terminas en problemas. Y tienes que cumplir con el SDI, pero también tienes que cumplir con el IES, porque esas son las dos instituciones del Estado que son las que después te van a fregar si no haces bien las cosas. Fíjate que el IES y el SDI son las únicas instituciones así fuertes del Estado que te pueden, si tienes deudas impagas y ya en firme, que te pueden prohibir salir del país. O sea, son ese tipo de cosas que mucha gente no sabe. ¿Sí? Entonces, bueno, como ven ustedes, hay mucho que aprender, hay mucho que hacer y hay grandes oportunidades. Pero eso sí, haciendo bien las cosas y asesorándose de primera. Muchas gracias, buenas tardes y estén pendientes de nuestros próximos conversatorios. Muchas gracias.